Saludos a todos y bienvenidos a Universo en Frecuencia, el podcast donde hablamos de todo lo relacionado a astronomía, todo de galaxias, nebulosas, pero hoy vamos a tener un programa especial, súper especial en la realidad, porque hoy tenemos una invitada que no todos los días se da y para eso yo quiero darle el honor a nuestra representante, a nuestra mujer representante, Norma Salamán. Norma, ¿cómo tú estás? ¿Todo bien? Todo bien, Nelson, así como dijiste, es una invitada muy especial y ciertamente va a ser historia. Hoy aquí en Universo en Frecuencia tenemos nada más ni nada menos que a la primera maestra hispana que va a ir al espacio. Tenemos hoy aquí a Imet Medina Jorge, quien nos va a estar hablando acerca de su experiencia y sobre todo que conozcamos más sobre ella, que sepamos cómo ella llega a tener esta oportunidad de ir al espacio. Y con esa pregunta a mí me gustaría comenzar. Me gustaría que nos hablaras acerca de cómo ha sido esa trayectoria de Imet, cómo llegó a ser maestra, mentora y esta mujer maravillosa que ha logrado que muchísimos estudiantes se destaquen en áreas como robótica, en STEM y, por supuesto, las ciencias espaciales, que es algo que compartimos aquí todos. Los 5 que estamos hoy tenemos esa pasión. Así que, Imet, bienvenida y nos encantaría que comenzaras ahí contándonos cómo es que tú llegas a ir al espacio. ¿Cómo va eso? Saludos a todos en mi isla del encanto allá en Puerto Rico. Pues mira, esto de ser maestra, mi mamá siempre fue mi mejor maestra. De ella aprendí a educar con mucha paciencia, mucho amor, mucho cariño. Es como lo hago con mis estudiantes. Y en ese formarme como maestra desde que era pequeña, pues yo recuerdo que yo le daba clases a mis muñecas. Cuando yo llegaba de la escuela, todo lo que yo aprendía, yo ponía mis muñecas en la cama y cogía la puerta del closet con una pizarra y ahí todo lo que yo aprendía en la escuela, que me encantaban las clases con mi maestra favorita en aquel entonces, era Miss Rodríguez de la Escuela Elemental, Ángela Cordero Bernal en Ponce, porque soy nacida y criada en Ponce. Y yo venía y todo lo que ella me enseñaba, yo se lo enseñaba a mis muñecas. Para ese entonces estaba en todo su apogeo el hecho de que Krista McAuliffe iba a volar al espacio como la primera maestra. Te podrás imaginar que, yo quiero ser maestra y ahora esta maestra va a ir al espacio. Eso es algo para mí, para un niño pequeño, es algo sorprendente y es algo que marca la vida. Luego pasó el detalle del Challenger, que nadie se lo esperaba, y ese deseo como que de ir al espacio y de ser maestra como que mermó un poquito. Luego me dediqué a otras cosas, ¿verdad? Porque todos lo sabemos, los que estamos en Puerto Rico sabemos que es bien difícil cuando tú estás trabajando tu formación profesional. Y a veces cuando tú estás en la universidad, tú tienes que decidir, oye, ¿vas a almorzar hoy o vas a sacar copia? ¿Qué vas a hacer? Yo, consciente de mi situación, pues yo decidí no irme para Río Piedras y quedarme en Ponce, estudiar algo en Ponce, porque no tenía en aquel entonces los recursos como para poder moverme fuera de pueblo. Decidí quedarme ahí, estudiar otra cosa que era algo también que me llamaba la atención para aquel entonces, que era psicología, sin olvidar lo que siempre me apasionó, que era ser maestra. Así que dentro de ese proceso sale que una vez que yo estoy trabajando trabajé en diferentes universidades desarrollando programas para que los estudiantes a través de destrezas técnicas pudieran alcanzar el culminar sus estudios tanto en escuela superior como en universidad, ¿verdad? Mejorando ese proceso para que pudieran ser exitosos en una carrera, pues sale que Joe fue seleccionado para ir al espacio. Eso te podrás imaginar, porque para aquel entonces era como que, wow, es un boricua que va a ir al espacio. Yo recuerdo que cuando estaban dando la noticia, yo me paré frente al televisor y yo dije, ay, yo hubiese querido ser yo la primera en ir. Y mira, muchos años después, ahora voy a ser la primera mujer. Así que, ¿qué te puedo decir? Bien contenta por eso. Y entonces, pues, luego de trabajar lo que es el darle la oportunidad, porque es algo que yo considero que Dios me envió a este mundo
con una misión bien específica. Y esa misión es darle las herramientas a los estudiantes para que ellos puedan superarse y ser exitosos en sus carreras profesionales. Y a través del programa de robótica submarina, que era algo que no lo había en Puerto Rico en aquel entonces, yo decido, ok, vamos a poner esto al alcance de nuestros estudiantes porque nosotros somos una isla y no tenemos nada así relacionado al océano que les permita a los estudiantes desarrollar esas destrezas, pero también conservar el ambiente y cuidar nuestros océanos. So, así comienza, y luego de un éxito, porque yo llevé, si ven de fondo, tengo el Neutral Buoyancy Lab, es uno de mis lugares favoritos en Houston. Ahí la delegación de robótica submarina compitió por primera vez. Me acuerdo que yo llamé a Joe y Joe fue a ver los estudiantes y a compartir un rato con ellos y a felicitarlos. Te estoy hablando del 2015. ¿Qué te puedo decir? Después de unos años maravillosos que hasta España fuimos, en el 2017 llegó María y María le cambió la vida a tantos puertorriqueños. Eso sí, es verdad. Así que yo me acuerdo que yo salí de mi casa en Ponce, que era en uno de los lugares donde, ¿verdad? Sensitivos, porque si el agua entraba y se llevaba el puente, pues no iba a haber manera de regresar. So, yo decidí en aquel entonces, pues voy a poner ropita en el carrión y me voy a pasar el huracán a casa de mami. En aquel entonces mami vivía en San Antonio, que estaba bien cerca del centro de comando, allí en el área del pueblo. Y yo dije, pues vamos a ver qué pasa y cuándo voy a poder regresar a casita. Pero jamás nos imaginamos que María nos fuese a barrer por completo. Yo me acuerdo que aquellas imágenes en mi mente jamás se olvidarán. Aquello parecía un nuclear winter, todo quemado. So, así que con la misma carrión y ese par de ropa que me llevé, con la misma, yo arranqué para Florida para una entrevista como maestra. Y allí entonces comenzó todo, estando en Florida. Retomé el contacto con Joe porque lo había perdido. Y él fue el que me dijo, tienes que venir a la conferencia de NASA SIC para maestros. Y estando en Florida, pues esa cercanía de Florida a Kennedy Space Center fue lo que entonces seguía con robótica, pero entonces me abrió las puertas a lo que era algo que siempre me había llamado la atención, que es la educación aeroespacial. Y era algo que siempre quería hacer, pero tú sabes que las oportunidades aquí en Puerto Rico están bien limitadas en ese aspecto. Ahora es que estamos viendo que gente como Gerardo está trayendo cosas en el Puerto Rico Space Grant y hay otros programas que gracias a Dios le están dando esa oportunidad a los estudiantes. Plan de Moon, que lo tiene Bonneville School, que es una de mis escuelas. ISS Mimic, que es uno de los proyectos que yo estoy trabajando, que lo tienen en varias escuelas en Puerto Rico. Ahora es que esto se está dando, pero en aquel entonces no había nada. Así que a través de lo que es esa mudanza obligatoria a Kennedy Space Center, porque yo perdí todo. Inclusive no se pudo recuperar nada de lo que era el programa de robótica submarina, tuvimos que cerrar. So, estando en Florida, me aparecen estas oportunidades, conozco mucha gente, me adiestro, empecé mi proceso de formación profesional dedicada a lo que es la educación aeroespacial y a presentar en diferentes conferencias. Y entonces ahí es que surge esta idea y digo, ok, vamos a movernos para Houston porque si tiene que pasar algo para que esto pase, yo tengo que estar en Houston porque Houston es el centro de todo. Así que para aquel entonces ya mi papá había fallecido y nada me ataba en Florida, así que yo cogí mi maletita y por ahí mismo lo arranqué para Houston. Recuerdo como ahora, el día que yo llegué a Houston, 2 días después, Joe me vino a ver y me dijo, ¿estás bien? Sí, estoy bien, me voy para Rusia. Y yo te digo, pero ven acá, ya acabo de llegar y tú te vas para Rusia. No, pero él como buen puertorriqueño, y eso es algo que se lo admiro, él trata de darle la mano a los puertorriqueños que llegamos al área y me contactó con otra persona que también es puertorriqueña, trabaja en la Boeing, trabaja en la estación espacial, y me contactó con él y de verdad que te digo, el boricua, y eso es algo también bien propio de la gente de Latinoamérica. Nosotros tenemos algo bien especial que nos caracteriza como latinos y es ese sentimiento de solidaridad hacia los demás, ese sentimiento de dar la mano. Y eso es algo que es bien, bien característico de nosotros como puertorriqueños. Así que yo estando sola,
recién mudada, que no conocía nada, pues yo tenía que ir para Rusia y me llamó y me conectó y te digo, ha sido una de las cosas más bonitas que he visto porque es una faceta que casi nadie conoce de él como puertorriqueño. Conocen el astronauta, pero ese lado humano que él tiene, que es en el que muchas veces yo me baso y lo tomo de referencia y de ejemplo para yo también seguir sus pasos, pues es algo que también me gusta mucho destacar. Así que llego allá, llego a Houston, empiezo a trabajar en una escuela que es mi escuela actualmente, Odyssey Academy, y yo no sabía, porque yo busqué información y me orienté, pero yo no sabía la magnitud. Cuando yo llego a la escuela, yo era como que ella es la que va a cambiar la imagen de la escuela. En la junta de directores de mi escuela había alguien bien importante, un peso pesado para NASA. Y esa persona, que en paz descanse, porque lo admiro muchísimo, a pesar de que hace un año que ya no está con nosotros. Esa persona era George Abbey. George Abbey es una institución para lo que es Johnson Space Center y para lo que es NASA. George Abbey fue el director de NASA Johnson Space Center por muchos años y se le conoce como el Astronaut Maker. So, hay un libro de él y todo, porque él fue el que seleccionó todos los astronautas para la misión del Shuttle y gracias a él es que nosotros tenemos la Estación Espacial Internacional bajo su administración. Y ese señor era el presidente de la junta de directores de mi escuela y yo no sabía la magnitud. Yo sabía sí quién era George Abbey, pero yo no tenía idea de la magnitud. Y cuando ese señor fue y me conoció por primera vez, oh my God, aquello fue para mí algo bien especial porque yo sentí que él estaba dándome el visto bueno como para decir, tú vas a ser la última astronauta que yo voy a formar. Wow. Y él me abrió las puertas para que muchos de los programas que hoy en día yo tengo en la escuela se dieran. Y con esa apertura de esos programas que llegaron a mi escuela, esa misma apertura es la que yo le doy a algunas escuelas en Puerto Rico con las que todavía tengo contacto para que ellos puedan beneficiarse de las mismas oportunidades que hay para los estudiantes acá. A veces la gente no sabe lo mucho que las personas que estamos fuera de Puerto Rico hacemos por la gente de nosotros que se queda en la isla. Y nos ven como que estamos un poco distanciados. La realidad es que no. Aquí habemos muchos puertorriqueños que trabajamos duro para poder hacer llegar a Puerto Rico las oportunidades que nosotros no sabemos, o sea, sabemos que no hay en la isla. Y una de esas cosas es eso. Yo me paso llevando información a los maestros para que trabajen ciertos programas, Cubes in Space, para que lleven un experimento y lo vuelen al espacio en el Sounding Rocket o en el NASA High Altitude Balloon o el ISS Mimic, que es el programa que yo estoy trabajando ahora. Me alegró mucho cuando supe que mi amiga entró en Plan de Moon en Bonneville School, porque son oportunidades que se están dando ahora y que la gente de Puerto Rico no sabe, porque la oportunidad de los maestros para ir a adiestrarse a través de desarrollo profesional en conferencias como sí es bien poca. Nosotros sabemos, ¿verdad?, los escasos recursos que hay, que tiene el Departamento de Educación y las escuelas privadas para poder enviar maestros allá. Así que nosotros que sabemos lo que es los fondos aquí, las oportunidades que están disponibles, cada vez que nosotros sabemos que esa oportunidad puede estar disponible en Puerto Rico, nosotros tratamos de que eso llegue a Puerto Rico. Y lo más maravilloso de esto es que lo hacemos, mira, calladitos. Calladitos. No, estamos prensa porque lo que queremos es que la gente, los estudiantes tengan la oportunidad sin tener que estar saliendo a cada rato en las cámaras. Eso es importante. Y te pregunto, dentro de esta misma línea, porque vamos ya mismo para lo más técnico, para específicamente para lo del vuelo y todo eso del espacio, que estamos locos todos por saber esos detalles dentro de lo que puedas dar, obviamente. ¿Cómo entonces escuchamos que te ayudaron muchas personas y se lo agradece y se lo seguirás agradeciendo?
pero como hispana, como maestra, como latina, como boricua, ¿cómo te sientes? ¿Qué tan responsable te sientes de este peso que tienes ahora de que eres la primera maestra, primera boricua que va al espacio? ¿Cómo te sientes tú de responsable con ese peso que puede tener, ese renombre que tienes ahora de esa responsabilidad? Pues mira, no es una carga, es un honor, es una responsabilidad, pero no es una carga. Algo que la gente no conoce de mí es que yo llevo ya varios años aquí en Houston trabajando con un grupo de maestros y este grupo de maestros hispanos que tenemos gente de todos sitios, tenemos gente, yo represento a Puerto Rico en el grupo, hay un nutrido grupo de mexicanos, colombianos, brasileños, argentinos, chilenos, costarricenses, que estamos trabajando y lo que hacemos es que todo lo que nosotros creamos para presentarlo en las diferentes conferencias donde nos presentamos, lo compartimos con otros maestros en nuestros respectivos países. Así que esta oportunidad que se me da a mí de ahora ir al espacio amplifica todo ese trabajo que nosotros venimos haciendo por años. Hay un grupo en particular al que pertenezco, que soy parte de la Junta de Directores, que es Misión Solidaridad, que Misión Solidaridad está empezando ahora como un proyecto piloto en México para llevar estos recursos y traer estudiantes de México acá a Space Center Houston y maestros de México al proceso de NASA SIC para que se adriesten y puedan trabajar ese desarrollo profesional en sus salones de clase. Y entonces luego esto lo vamos a extender a Puerto Rico y a Latinoamérica a través de lo que es la Misión Solidaridad. Así que esta oportunidad que yo tengo de ir al espacio me abre las puertas para amplificar lo que ya nosotros hemos venido por años haciendo, que es llevar esos recursos y llevar todas esas oportunidades a nuestros países. Puerto Rico, en el caso de Puerto Rico, ¿qué te puedo decir? Me siento muy honrada porque voy a ser la primera mujer puertorriqueña en ir al espacio. ¿Qué te puedo decir? Feliz, porque no solamente soy puertorriqueña, soy hispana. Lo tengo que decir, soy de Ponce, lo voy a decir otra vez, soy de Ponce. Sabíamos que dentro de la transmisión en algún momento lo iba a decir. Dilo otra vez, dilo otra vez. Sí. Soy de Ponce. Aquí, mira, veo a Lorna, no, hay negra. Era de esperarse. Pero ya yo no tengo casita en Ponce, porque pues yo no tengo casita en Ponce, pero yo para sentirme que he llegado a mi casa, yo tengo que ir a ver esa estructura roja y negra en la plaza y saber y sentir que yo he llegado a mi ciudad. Muy bien. Y después me voy y me compro un heladito chino allí al frente. So, ya saben, si me ven por allí, es que necesito saber que llegué a mi casa. Importante. Pero bien feliz. Ahora te van a esperar. Orgullosa, porque tú sabes, vamos a volver a ponerla en el espacio. Muy bien. Y va a flotar, y la bandera de Ponce también va a flotar. No se podía pedir menos. Se nota que estás bien orgullosa. Antes de comenzar con las preguntas de los compañeros, quiero formalmente darle la bienvenida a Omar Vélez, que al principio se nos fue y estábamos tan emocionados que no lo presentamos, pero presento a Omar Vélez Cruz, que es NASA Ambassador y parte importante de este podcast, y también a Juan Carlos Velázquez, que es del Centro de Observación Astronómico del Colegio San Antonio. Bienvenidos ambos también, que son parte importante de este podcast. Omar, con la siguiente pregunta. Antes que nada, gracias a Inés por estar en este podcast. Gracias a los compañeros. Cada vez esto se pone más interesante y tenerte en este podcast en particular nos llena de mucha alegría, y sabemos que al público esto le va a llamar mucho la atención y muchos van a estar pendientes a lo que tú vas a estar contestando las siguientes preguntas. Y siguiendo esa línea, durante tu preparación, ¿cuál ha sido el mayor reto físico o emocional que has enfrentado y cómo lo has superado? Porque sabemos que todo este proceso no es fácil, pero lo has logrado. Explícanos eso, por favor. Pues mira, cuando tú te preparas para una misión espacial, tú tienes que considerar muchas cosas. Lo primero es que tienes que prepararte físicamente. Yo tengo, en este proceso, he tenido la bendición de que he tenido a Joe cerca y él ha sido un buen mentor para mí.
Yo estoy en el proceso de acondicionamiento físico, siguiendo más o menos las recomendaciones que él me dio. Una de las cosas que él sabe un poquito de esto, yo creo. Oh, sí, un poquito nada más. Sí, nada más. ¿Qué clase de padrino tiene ella? Increíble. Una de las cosas que te dicen es que tienes que estar físicamente capacitado para subir, como si fuese, tienes que subir escaleras y la distancia es equivalente a un edificio de 70 pisos. Tú tienes que acondicionarte, tiene que haber mucho cardio, sí. La dieta, nada de fast food, eso no existe. A pesar de que yo nunca he sido muy de fast food, a mí me gusta comer mi comida. Hacer mi comida. Yo puedo venir cansada de la escuela a las 7 de la noche, llegar aquí a Houston y yo cocino de lo más bien, porque me encanta cocinar. Ese es mi time, mi tiempo de relajación, cocinar. Pero ¿qué les puedo decir? Sí, tienes que acondicionarte, tienes que ajustar tu dieta. También tienes que hacerte tus pruebas médicas, ver que todo en tu cuerpo esté bien. Y entonces pues viene la parte emocional, te tienes que preparar, hay que hablar de cosas, ¿verdad? Como yo le digo a mis compañeros, y no quiero decirlo muy a viva voz porque mi mamá está ahí atrás. Ok, calladito, ya no lo va a escuchar, tranquila. Sí, así que hay que prepararse porque, como me dijo Joe, tú sabes que todo esto sí, hemos mejorado y es seguro, pero siempre hay un riesgo. Claro. Así que es una parte que también uno tiene que ser consciente y, sí. ¿Qué pasa si algo malo llega a pasar? Que es una preocupación de mi familia, de mis estudiantes también. Muy genuina. Tienes que prepararte para bregar con esas nasty things, como yo digo, y es, ¿qué va a pasar si algo pasa? ¿Qué va a pasar con tu cuerpo? ¿Qué pasa si no hay cuerpo para rescatar? Son temas que también tú emocionalmente te tienes que preparar y tienes que preparar tu familia para eso en términos de que las dejes, tú sabes, que ya haya un proceso y un plan previsto para eso. Así que mi hermana está encargada de todos esos asuntos y mis mejores amigos, ellos pues saben qué es lo que yo quiero si algo llega a pasar. Y hay unas cosas que yo quiero que pasen con unos fondos y quiero que esos fondos sean destinados para mover estudiantes de Puerto Rico y estudiantes de América Latina para que tengan una experiencia en Space Camp y para que se le dé la oportunidad a otros maestros para que vayan y atiendan a las diferentes conferencias de las que yo he sido guest speaker anteriormente, para que tengan esas oportunidades. Esperemos que esto no pase y esperemos que en algún momento dado yo pueda, ¿verdad?, entre los planes futuros, crear una fundación para poder proveer estas experiencias a los estudiantes y a los maestros, pero esa es una de las cosas que es parte de la preparación y tú como persona tienes que estar consciente de eso. El otro aspecto es el aspecto de preparación, porque, oye, yo soy maestra y yo estoy en el salón de clases y ahora mismo que estamos haciendo este podcast, no sé cuándo esto va a salir al aire. Si me pueden decir en el chat, maravilloso, para poder saber qué es lo que voy a decir. Okay. Normalmente el podcast se graba y entonces sale los lunes. Lo vamos a sacar lo antes posible. Posiblemente la semana que viene, la otra semana. Mañana no, el otro lunes. Sí. El otro lunes. Estamos hablando del lunes del Día de la Recordación. Lo puedes promocionar que vamos a salir ese lunes. Y te pregunto, ahora que estás mencionando el hecho de que eres maestra, ¿cómo el hecho de ser maestra te ha ayudado a esta preparación psicológica y en la física también, ¿no? O sea, ¿cómo el hecho de ser una educadora de toda la vida, ¿verdad? Te lo pregunto como maestro. Y aparte de eso, ¿cómo ha habido un cambio, si es que ha habido alguno de tus estudiantes, ¿verdad? De saber que la misi o la maestra va para... Importante pregunta. Sí. Pues mira, para cerrar con el proceso de formación, una de las cosas que también es parte de mi proceso de formación, no sé si en otras personas, yo sí sé que Joe en sus procesos también lo hizo, es estar en paz con Dios. So, la espiritualidad también es un proceso bien importante. Yo como creyente, ¿verdad? Yo sé que nada malo va a pasar porque yo sé que este proyecto está encomendado a la que yo denominé la capitana de esto,
como buena ponceña, ella es la patrona de nuestra ciudad, que es la Virgen de Guadalupe. Soy bien creyente y bien devota de la Virgen de Guadalupe y de los Santos Reyes Magos, y yo sé que entre ellos y con el favor de Dios, este proyecto va a llegar a buen término y yo voy a cumplir esa misión maravillosa que Dios en un momento, cuando estaba en la isla, me dijo, tienes que formar los estudiantes de aquí. Ahora te voy a sacar de la isla y te voy a poner aquí porque te necesito en Florida para que empieces a bregar con la comunidad hispana en Florida. Y después me dijo, oye, te tengo que mover porque estás haciendo las cosas bien y estás haciendo lo que yo te dije en ese plan divino que tengo para ti, y ahora te voy a mudar para Houston porque tengo una misión importante para ti. Tú no lo sabes todavía, pero te estoy moviendo para acá. Así que confía en mí, que ya tú verás. Así mismo, Amén. Wow. Mira dónde estoy. Voy ahora para Latinoamérica y el mundo. Así que en ese proceso de formación espiritual, ¿verdad? Pues sí, hablé con mis sacerdotes. Espero en algún momento dado estar en la isla y poder hablar allá con ellos otra vez. Estuve en la isla en verano y hablé con mi sacerdote de mi predilección y estuvimos hablando un poquito de esto para poder prepararme espiritualmente para el viaje. Y entonces, pues, una de las cosas maravillosas de ser maestra es que, y maestra del área mía, porque yo soy maestra de CTE, que es Career Technical and Education, Career Technical Education en Odyssey Academy, Galveston, Texas. Yo vivo en Houston, pero yo viajo todos los días a Galveston, y que ahí está mi escuela. Es un proceso que te facilita el poder preparar a los demás y poder prepararte tú misma. Mis clases son de robótica, ingeniería, investigación científica y cohetería o rocketry. Así que el estar ahí me ha ayudado mucho porque lo que yo le enseño a mis estudiantes es lo que yo voy a estar viviendo. Cuando yo les enseño a mis estudiantes el proceso de cómo es que el cohete sale, desde que despega hasta que alcanza Max Q, Nico, se hace la separación y entonces luego aterriza. Todo ese proceso que yo voy a vivir, todo ese proceso yo se los enseñé a mis estudiantes. Ya yo tengo un conocimiento previo por todos los adiestramientos y los desarrollos profesionales a los que he asistido que me han ayudado a prepararme. Porque gracias a ese tipo de conferencias es que yo me he podido, ¿verdad? Ocultar, por así decirlo, en todas las cosas que tú tienes que hacer para prepararte en términos del acondicionamiento físico, la dieta, la preparación. Y también pues, entonces me ha dado las herramientas para poder trabajar con mis estudiantes el proceso de prepararlos a ellos. Yo con mi familia me senté y los llamé a todo el mundo, los que tengo en la isla, los poquitos que me quedan en la isla y los que estamos acá afuera. Y les dije lo que iba a pasar. Todavía tengo que trabajar unas cositas con la jefa. Con la jefa. Pues, obvio, ¿verdad? Es más, eso van a ser los de 10 a 11 minutos más. Es natural, claro, es como dice Juan Carlos, es natural porque la preocupación está ahí, pero ¿sabes qué es lo más que me sorprende de todo lo que has dicho? Obviamente todo el proceso es sorprendente, pero la palabra no es frialdad, es lo fuerte que eres al hablar del tema por los riesgos, por lo bueno y lo malo. Y es increíble. Es parte de no te puede decir lo mismo. Sí. Y no, es el mismo proceso. Es el mismo proceso para los astronautas. Qué cruel, ella está hablando pero es que es una realidad. Obviamente, una realidad. Las posibilidades son pocas y lo sabemos, que eso está bien preparado, pero Lorna, ¿qué tú crees o sea, escuchaste esa parte, tú como mujer, me imagino que te sientes orgullosa de ella, también, además nosotros, obviamente. También. Y es un proceso, déjame decirte, antes de que nosotros divulgáramos, bueno, no yo, mi sponsor es Farmacias Similares. Okay. Ellos son una cadena de farmacias mexicanas que se ha extendido por Latinoamérica. Okay. Y mi sponsor, nosotros fuimos a Rocket Factory a Seattle a grabar el anuncio oficial de mi vuelo. Antes de que yo fuese a Seattle, 2 semanas antes, yo empecé a preparar a mis estudiantes. Mis estudiantes, los que somos maestros y me están escuchando, ustedes sabrán, porque es lo mismo. Nosotros los maestros tendremos a llamar a nuestros estudiantes nuestros nenes, mis nenes.
Y él es maestro y él lo sabe que los nenes míos, o my kids, aquí en Estados Unidos, my kids, o the kids, y nosotros nos estamos refiriendo no a nuestros hijos, a nuestros estudiantes. Y yo empecé a preparar 2 semanas con anterioridad a mis estudiantes, empezando por, ok, hoy vamos a diseñar la cápsula de Blue Origin y la vamos a diseñar por fuera, y entonces yo les enseñé dónde tenían que poner los jets, que es lo que le da la dirección a la cápsula. Vamos a diseñar la cápsula por dentro. Y entonces ahí tú educas, ok, ¿por qué tenemos que diseñar este mecanismo de X y por qué tenemos que diseñar el asiento reclinado? Porque es que eso es lo que te va a ayudar a absorber los Gs. Tú tienes 3 Gs que vas a absorber cuando vas hacia arriba, y cuando vas hacia abajo, que vas a aterrizar, tienes que absorber 5 Gs. Pero ese asiento, en ese término de lo que es ese proceso, te ayuda a absorberlo. Entonces ahí, ok, si lo vas a ver ahora mismo en términos real, cuando Miss Medina viajó en el vuelo Zero G, hizo sus 2 campañas, ella tú la ves que en los videos está acostada, y cuando estás acostado en el piso es que estás recibiendo todos esos tips. Y lo vas a ver ahora cuando Miss Medina vaya en mayo, que ya lo hice, al tercer vuelo de Zero G, cuando ella esté recibiendo otra vez los Gs, es el mismo proceso. Empecé a educar a mis estudiantes de por qué, y que vamos a poner un cilindro en el centro. ¿Cuál es ese cilindro? Ese cilindro es el escape system. ¿Para qué sirve el escape system? Ok, si algo sale mal, entonces eso es lo que va a comenzar la función de ponernos a nosotros seguros. Yo empecé ese proceso 2 semanas antes, cuando yo viajé a Rocket Factory y se grabó el anuncio. Después regresé, terminamos con hacer el booster para que ellos pudieran entender el proceso completo. Y entonces cuando se dio la conferencia de prensa en México para anunciar como tal el vuelo formalmente, que fue que entonces cuando en Puerto Rico empezaron a salir muchas comunicaciones con Telemundo, con Ada en Guapa. Entonces ya al día siguiente, cuando yo regresé, la administración de la escuela lo dijo formalmente en los anuncios de la mañana, y lo que se escuchaba en la escuela no se escuchaba, lo único que se escuchaban eran los estudiantes aplaudiendo y gritando, porque la maestra espacio. Experiencia. Es una cosa espectacular, pero es un proceso de que ese día en específico, antes de yo comenzar mis clases, yo me senté con mis estudiantes y ok, vamos a repasar de nuevo qué es lo que va a pasar. Vamos al flight profile otra vez, y entonces ahora yo quiero que ustedes me digan qué sienten, cuáles son sus preocupaciones. Y te lo tengo que decir porque no me da ninguna vergüenza decirlo. Nosotros lloramos, nosotros reímos y lloramos todos juntos. Bueno. Y ese día yo me tuve que dar mis 3 buenas lloradas con ciertos grupos. Los estudiantes que están conmigo desde que yo entré a esa escuela hace 4 años atrás. Y yo los he visto crecer, son mis hijos. Así que sí, eso es un proceso, pero es el proceso que se tiene que dar para que ellos entiendan, primero, ventilen qué es lo que les preocupa, y tú como maestra los eduques en esto es lo que va a pasar si hay algo que sale mal. Para que entonces esas ansiedades, que son las mismas ansiedades que tiene mi familia seguramente y que no se atreven a comunicarlas, que esas ansiedades bajen, para que ellos se sientan seguros en el proceso. Esto es un proceso que quizás ha sido fuerte porque lo que están viendo constantemente son los rockets de SpaceX que están desbaratándose en canto, pero esos son cohetes de prueba, no son cohetes como este en el que yo voy, que es un cohete que está más que probado, que de todas las misiones que ha tenido con crew members, no ha habido, gracias a Dios, ningún desastre, porque es un cohete que está preparado para eso. Y si hay algo que en el proceso de mantenimiento ellos se dan cuenta, ellos van a aplazar la fecha, que fue lo que me pasó a mí. Ellos en una de las rondas de mantenimiento se dieron cuenta de que había que tomar en consideración un ajuste de algo y ellos aplazaron la fecha. Por eso es que yo no he volado todavía. Pero en esos procesos es importante que tú como maestra puedas educar. Y es algo bien característico de nosotros los maestros, y él lo sabe, porque es maestro, que nosotros tratamos de aprovechar todas las circunstancias y las oportunidades disponibles, sobre todo
aquellas situaciones que son del mundo real, donde hay carreras STEM implícitas para educar y decir, ok, esto es lo que hace un ingeniero mecánico, esto es lo que hace un software engineer, y cuando hay problemas en esto y en esto y en esto, pues esta es la persona que va a resolver ese problema para que la seguridad de los crew members no se vea comprometida. Y es un proceso de todo el tiempo estar educando y educando y educando para entonces esas ansiedades que sienten tus estudiantes, bajar las ansiedades. Tú como maestra sabes y estás consciente de todo lo que va a pasar y del riesgo que estás tomando. Pero también pues hay que mostrar un poco más de seguridad para que tus estudiantes se sientan cómodos con el proceso. Y todo el mundo, realmente todo el mundo está emocionado en la escuela, los nenes de quinto grado, todo el mundo me pregunta, ¿y a Miss Medina cuándo vas a volar? Todavía. Te va a decir, no te preocupes. Esa es la pregunta de todos los días cuando hago tutoría en la escuela. Mis estudiantes de escuela superior, ellos no, ellos rastrean las redes sociales y ellos todos los días verifican si Blue Origin ha puesto algo, esperando el crew announcement. Para saber la fecha que por fin ellos saben que Miss Medina no va a haber. O sea que sí ha habido un cambio en la cultura escolar pendiente de Miss Medina. Pendiente que yo voy a decir la fecha ahora. Va a ser pronto. Va a ser pronto, muy pronto. ¿Verdad? Le vamos a decir la fecha ya, lo tiramos al medio ya. Es muy pronto. Tienen que estar pendientes a Blue Origin para que cuando ese crew announcement salga, pues ya todo el mundo sepa que va a estar prontito porque ya anunciaron el crew. Pero muy pronto, muy pronto. Qué bueno. Lorna, adelante. Bueno, eso de la fecha, por lo menos yo estoy igual que los estudiantes tuyos. Estoy siempre pendiente a las redes. Yo para este podcast yo dije, yo voy a investigar todo lo que pude. Bueno, después podemos hablar, después de un buen rato, y algo que me llamó mucho la atención de lo que vi es cómo se está incluyendo también a tu sponsor de alguna manera como parte de un proceso más grande que simplemente decir, ok, va a ir una maestra. Es como darle ese toque personal y ese toque de la responsabilidad de la empresa como tal, es decir, esto es algo que va a ir más allá, que es más grande que todos nosotros juntos. Y eso a mí me parece formidable porque me identifico mucho contigo. Yo fui maestra en el salón de clase muchísimos años. Así que, y en un área STEM. Así que es robótica, programación, y en ese sentido nosotros sabemos lo complicado que puede ser para una mujer maestra en esas áreas el abrirnos las puertas y que entonces una empresa diga, a ella es la que yo quiero auspiciar, a ella es la que yo quiero auspiciar y quiero que vaya y vamos a estar de la mano porque ella representa una comunidad enorme. Así que, ¿cómo surgió esa oportunidad? ¿Cómo ocurre que farmacias similares, Blue Origin, y llega entonces la figura de Miss Medina para unir eso a toda la comunidad hispana? ¿Cómo ocurrió eso? Pues mira, cosas maravillosas pasan cuando nosotros los educadores vamos a conferencias y a desarrollos profesionales. Ustedes conocen de NASA SEEC, que SEEC es Space Educator Exploration Conference, se da todos los febreros, a inicios de febrero, en el Space Center Houston. Y en una de esas conferencias, en la primera ronda en el 2023, que fue cuando yo di la sesión de EVAs Using ROVs, que fue haciendo caminatas espaciales utilizando la simulación con robots submarinos, un enviado de similares estaba allí y tomó la conferencia conmigo y le encantó. Al año siguiente, yo gano el premio al educador del año de Space Center Houston, el famoso Sherry Brinley. Eso fue en el 2024. Y entonces, pues, él estaba en esa conferencia y yo los veo. Una de las cosas que yo trato de hacer cuando hay gente de otros países de habla hispana que están un poco perdidos o no saben, es tratar de ayudarles para que el proceso de estancia en Houston y el proceso de conocer cómo funciona la conferencia sea más amigable. Así que es algo americano, bien boricua, te damos la mano, no importa si eres mexicano, costarricense, es algo bien característico de nosotros acá.
Entonces yo los veo, que ellos están saliendo a mi sesión. En aquel entonces, en el 2024, era de ISS Mimic, que es para construir la réplica de la Estación Espacial Internacional utilizando piezas 3D y jalando la telemetría directamente desde el espacio. Así que ellos salían de mi sesión y yo vengo y le digo, ven acá, ¿y qué ustedes quieren hacer con ese muñequito? No es el que tengo aquí es este Dr. Simi que yo tengo conmigo en mis manos ahora mismo, que están ustedes viendo, es en exclusiva. Y este va conmigo, este es el que va conmigo en el flight suit. Acércalo a la cámara se ve bien, pero acércalo un poquito para arriba, mírenlo ahí. Espectacular. Este es Dr. Simi. Otra pregunta dirigida a eso. ¿Qué pensaba llevar? Si pensaba llevar o te permiten llevar algo. Sí, no, de eso vamos a hablar ahorita. Okay. Yo digo, ven acá, ¿y qué tú quieres hacer con ese muñequito? Y ellos me dicen, porque eran 3 en aquel entonces, me dicen, si por nosotros pusiéramos el muñequito al espacio, en el espacio, y me cuentan la historia del muñequito. Resulta que el Dr. Simi es un ícono en México y en otras partes de Latinoamérica. Él está en todas las farmacias similares y él es las famosas mascotas de estas que se utilizan para los equipos de baloncesto, así, tamaño así grande. Y él es el que te recibe en la farmacia. La idea detrás de esto es brindar un rayito de esperanza y hacer que la gente sonría para que empiece el proceso de sanación con una sonrisa cuando tú vas a buscar tus medicamentos en la farmacia. Este muñequito no solamente representa lo que es, porque él es la marca de las farmacias similares, también representa muchas cosas en México y en Latinoamérica. Y una de esas cosas es la honestidad, la bondad, representa muchos valores, pero también tiene un componente social y ambiental bien fuerte. Y ese componente ambiental es proveer oportunidades a maestros para que lleguen las oportunidades a los estudiantes a su vez, y también con un compromiso ambiental cuidando el planeta. De hecho, esta gente compró hasta una isla en Chile para poder preservar el ecosistema. Así que tienen un compromiso bien fuerte, sobre todo con los océanos. Ellos son parte de UNICEF y de otras muchas iniciativas para poder conservar el ambiente, y ahora están entrando en lo que es la conservación de los océanos y atendiendo el problema de blanqueamiento de corales, que es un problema que también le afecta a la isla. A Mi Planeta y de sus diferentes fundaciones, como esta, como las que se dedican a Simi Space, que ahora es una nueva división que va a trabajar todo lo que es de educación aeroespacial, pues ellos están trabajando muchísimas cosas que también se alinean a lo que es la filosofía de Blue de conservar el ambiente y hacer esto para el beneficio de la Tierra. Cuando yo les digo a ellos, ven acá, es que yo tengo la persona correcta y los contactos correctos para ponerte el muñequito en el espacio. Dame 5 minutos, que ya tú vas a ver cómo yo te pongo ese muñequito en el espacio. Da la casualidad que en ese mismo SIC estaba Gwen Griffin. Si no saben quién es Gwen Griffin es la directora ejecutiva de Club for the Future. Y Gwen y yo nos conocemos porque en el 2023 yo fui seleccionada y galardonada con el 2023 AIAA Trailblazing Educator Award. Este es el award que le dan a los educadores a nivel nacional de la American Institute of Aeronautics and Astronautics Association, que es la asociación más grande de ingeniería. Una de las cosas que nos dieron como premio fue ir a ver el lanzamiento del satélite de Amazon en Kennedy y dar el tour por el Rocket Factory del New Glenn en Florida. Y ahí fue que Gwen y yo nos conocimos y conocí muchísima gente de Blue que está trabajando con mi vuelo hoy en día. Y yo le dije, ven acá, Gwen, yo tengo a alguien que me quiere auspiciar. ¿Cuánto es? Y ella me dijo, Amy, como tú eres maestra y nosotros sabemos quién tú eres por tu trayectoria, este es el precio, que no lo puedo discutir porque esta parte también se puede discutir. Pero se los dije y ellos me dijeron, eso es posible. Wow. Eso es posible. Y entonces ahí comenzó todo el proceso. Estamos hablando de febrero 2024. En febrero 2024 pasaron muchas cosas porque el proceso es largo entre, ¿verdad?, una compañía mexicana trabajando con una compañía americana. Hay que trabajar el proceso de que México hace las cosas diferentes a Estados Unidos y todo lo demás. Y entonces ese proceso tardó meses la negociación.
yo estoy porque el Papa Francisco lo decía y mi sponsor, que también es bien creyente, igual que yo, él usa un término del Papa que es la diosidad. No es casualidad, es diosidad. Dios está ahí siempre en todo momento. Y él tiene sus tiempos perfectos. Y nosotros llevábamos meses trabajando la negociación. Yo estoy con mi mamá en Puerto Rico, en Ponce, para el 12 de diciembre, porque yo quería ir ese año a las mañanitas. Y yo estoy en Puerto Rico, estando en la misa de las flores a las 12 del mediodía, en plena misa, a mí me vibra el celular y me dicen, Amy, corre, firma el contrato que Blue va a firmar. Cuando yo salí de la misa, yo tenía mi familia allí, yo fui, firmé el contrato, y de ahí quedó todo, y yo dije, ok, bueno, con Dios y la Virgen, si esto está para darse, esto se va a dar. Pues fue 12 de diciembre, vacaciones, yo volví, me fui con mi familia me fui con mi mamá a pasar las vacaciones de Navidad con mi hermana en Nueva York. Y el 26 de diciembre estoy yo en la tienda de Harry Potter con mi familia. La tienda estaba full y yo estaba con mi sobrino. Son los que no me conocen, pues sí, yo soy fanática de Harry Potter. Y estando en la tienda, yo creo que me llega un mensaje y es de alguien de Blue que yo conozco, no voy a mencionar el nombre. Dice, Amy, porque los americanos allá me conocen como Amy. Es difícil para los americanos pronunciar I met. So, allá soy Amy. Si tú Amy, vas y dices okay, en NASA o en Space en Houston o en Kennedy, no van a saber quién es Amy. Okay. Yo estoy mirando el texto y me dicen, ¿te puedo llamar? Y yo dije, ok, yo llamé. Te estoy llamando para decirte que oficialmente estás en el manifiesto de Blue Origin para volar al espacio. 26 de diciembre, mágicamente, en la tienda de Harry Potter, te podrás imaginar, yo quería brincar, saltar, gritar, y no podía hacer nada de eso porque la tienda estaba llena y tenía a mi sobrino al lado. Wow. Entonces, te podrás imaginar, fue un momento bien especial, bien mágico, porque yo quería llorar y no podía llorar porque tenía gente al lado. No podía tampoco dar mucho detalle, ni hablar mucho, porque la tienda estaba full y mi sobrino estaba al lado. Fue bien mágico, bien especial, porque Dios tiene sus tiempos y sus tiempos siempre serán perfectos. Y Él me mandó ese detalle, la Virgen obró y obró el mismo día que nosotros la honramos a ella, ese 12 de diciembre. Y después del día de Navidad, Dios me viene con esa sorpresa tan especial de decirme que sí, oficialmente estoy en el manifiesto para volar. Te podrás imaginar, ¿qué más puedo yo pedir? Así que ahí inició todo el proceso de ok, usualmente yo me he mantenido en constante preparación y mi mamá lo sabe porque está aquí. Cuando viene un vuelo Zero G, yo siempre me preparo y ajusto en términos de acondicionamiento físico, dieta, todo lo demás, me ajusto. Entonces ahora yo digo, wow, ahora me voy a tener que preparar para que va a ser un poquito diferente. Entonces ahí, pues una vez que como ya estaba firmado todo y ya se me notificó que estaba en el manifiesto, pues entonces ya ahí empiezan las reuniones formales con Blue, casi siempre semanal, y todas esas cosas. Y realmente bien emocional, porque realmente tú no te lo crees hasta que tú empiezas a tener las reuniones con el equipo de Blue. Se pone una cosa más seria. Y es como que it's gonna happen. Entonces ahora estoy en el proceso de que ya yo conocí a mis crew members. No puedo decir quiénes son, porque no puedo decir quiénes son hasta que se revele. Pero ya yo conocí mis compañeros, o sea, ya yo sé con quién yo voy a volar. Okay. Y es un momento bien especial porque tú sabes que está ahí y que va a pasar. Que no es que tú lo imaginas y que lo soñaste y que te lo pusiste como meta y lo estás logrando. Es que va a pasar. Y que va a pasar pronto porque ya yo conocí mis crew members. De verdad que es un momento bien bonito y bien especial porque tú te vienes preparando por mucho tiempo, no solo como maestra, sino en este tiempo de preparación. Los vuelos Zero G a mí me han ayudado un montón, no solamente para lo que es adaptar el cuerpo y cómo controlar el cuerpo cuando estás en cero gravedad,
sino también en los otros términos, como lo es el qué va a pasar con tu cuerpo cuando estés haciendo ciencia en cero gravedad. Y eso es exactamente lo que va a pasar en esta misión. Si se recuerdan al inicio de la conversación, yo mencioné que esta misión tenía un propósito y era un propósito educativo y un propósito de conservación ambiental, y es porque en la misión va a estar pasando ciencia. Ustedes no lo van a ver porque por seguridad no se puede mostrar mucho, pero sí yo voy a estar haciendo experimentos durante el vuelo en la cápsula. Voy a liberar unas cosas. Me preguntaron, ¿qué te vas a llevar? Pues sí, Dr. Simi va a volar conmigo. Y entonces lo que vamos a hacer es que el Dr. Simi en la parte de atrás va a tener una mochila, y en esa mochila él va a llevar todos los sueños de todos los maestros y todos los estudiantes de Latinoamérica y del mundo. Los estudiantes que a través de Club for the Future diseñaron su postcard. Tuvimos un concurso de la misión donde los estudiantes diseñaron un parche, pues todos los parches que diseñaron van también en esta mochila. Todos esos sueños y todas esas postcards de cómo los estudiantes se ven en un futuro o lo que quieren hacer en un futuro van a ir ahí con Dr. Simi conmigo. Lo voy a liberar para que él flote con todos los sueños de los estudiantes, y entonces pues también yo voy a llevar, voy a tener un device biométrico para recopilar data del cuerpo, cómo el cuerpo se va a estar moviendo, las pulsaciones, porque mis estudiantes están haciendo una investigación acerca de la variabilidad del pulso en los vuelos parabólicos y los vuelos suborbitales. Ellos van a estar recuperando toda esa data a través del device. El device que se utilizó para el parabólico es diferente porque es un device que ellos mismos codificaron y que ellos mismos hicieron con sensores. El que yo voy a llevar a través del vuelo suborbital es uno que solamente es aprobado por Blue. Va a ser un device diferente, pero el propósito va a ser recopilar más o menos la misma data para poder hacer la comparación. También voy a llevar, nosotros tenemos lo que se llama el Astronaut Payload Bag, y entonces en esa bolsita pues voy a llevar muchas cositas. Voy a llevar experimentos de mis estudiantes. Sorpresa. Voy a llevar los experimentos de mis estudiantes, voy a llevar el CubeSat, voy a llevar también un XRP, que es un microcontrolador que utilizamos en el salón de clase, que es de First, Lego League, First Robotics. Ellos hicieron este microcontrolador con una Raspberry Pi para que entonces nosotros los maestros podamos hacer con 3D printing un robot para utilizarlo en el salón de clase con los estudiantes a bajo costo, para poder entonces trabajar el hecho de tener en las escuelas, sobre todo las escuelas título 1, equipo de robótica accesible para que los estudiantes puedan desarrollar esas destrezas. Pues yo me voy a llevar ese XRP, voy a hacer unas cositas con el XRP en el Astronaut Village días antes. Voy a poner el robotito a correr por ahí antes de meterlo en el payload bag, para ver, ¿verdad?, qué efectos tiene el estar recibiendo toda esa radiación y toda esa fuerza G en ese hardware. Voy a tener semillas, voy a llevar semillas de cilantro. El cilantro, para los que no lo saben, hubo unos estudios en la Estación Espacial Internacional y mis estudiantes han investigado antes con estas semillas. En el Sounding Rocket las han enviado y el NASA High Altitude Balloon, y en la investigación, hubo una de las investigaciones de la Estación Espacial Internacional donde descubrieron que el cilantro es una super semilla. El cilantro se ajusta muy bien y crece más rápido, crece mejor, se desarrolla mejor en microgravedad. Cuando tú remueves eso, sí. Voy a llevar semillas de cilantro para que entonces, a través de una iniciativa que vamos a hacer, que ya después del vuelo vamos a anunciar formalmente, para que las escuelas puedan solicitar esas semillas especiales y puedan ellos mismos desarrollar experimentación en sus salones de clase, en términos de si quieren trabajar con fototropismo, gravitropismo, crecimiento, germinación, el rate y el porcentaje, para que los estudiantes tengan la oportunidad de experimentar con semillas que estuvieron expuestas a condiciones cercanas al espacio. Hay otras semillas que también vamos a trabajar,
que van, ¿verdad? Bien acorde a lo que el patrocinador de nosotros, Farmacias Similares, y su fundación Semiplaneta quiere hacer, que es reforestar. Hay unas áreas de Latinoamérica que se están viendo afectadas y entonces esas semillas especiales van a ir a esos lugares donde se necesita reforestar y vamos a determinar cierto número de semillas para entonces reforestar también el área de Los Ángeles que se vio afectada por los incendios hace atrás. Sí, Hay ese ambiente de conservación y de reforestación que está ligado a la misión, que no es el simple ride al espacio, como a veces suele percibirse erróneamente. Esta misión es diferente porque aquí va a haber mucha ciencia y va a haber mucho componente educativo en esta misión. Con lo que acabas de contestar, que es increíble, me acabas de contestar la pregunta que te iba a hacer adelantada, porque ya sabemos no, pero lo hiciste orgánico, como decimos ahora, porque la pregunta era lo emocional, ¿cuáles eran tus sentimientos ahora mismo? Lo emocional, todo eso, ya lo sabemos, o sea, ya nos estás diciendo que esta misión para ti significa más que ir y bajar. Esos 11 minutos, 12 minutos que dure el vuelo, es más allá de eso, tiene un propósito más allá. Y definitivamente estamos muy orgullosos, no solamente de que vayas al RAI, porque definitivamente eso está chévere, pero también que tengas esa misión de educar y de trabajar científicamente cosas durante el vuelo, así que es importante. Ahora vamos a entrar un poquito más en lo técnico. Pero ven acá, que lo tengo que decir, lo tengo que decir otra vez, Ajá. ¿Qué me voy a llevar? Eso es lo más importante, claro. La pregunta de la emoción. Eso que ella acaba de explicar me trae a la mente una pregunta adicional, y esto tiene que ver con los preparativos, ¿verdad? Y tal. ¿A ustedes les han permitido, todos estos experimentos que tú acabas de mencionar aquí, a ustedes les han permitido como preparar el plan? ¿O eso son ellos? Pues en conjunto. Pues mira, eso es una conversación bien personal con Blue Origin. Ellos sí, tú tienes que notificarles a ellos qué es lo que vas a llevar en el Astronaut Payload Bag, que es donde van a ir la mayoría de los experimentos. Cuando tú llegas, que llegas al site, a la facilidad, hay una persona que se va a encargar de hacer lo que ellos llaman el intake process. Y entonces ellos van a trabajar contigo, ok, todo esto que tú dijiste que ibas a hacer, todas esas son las cositas que tú tienes en el Astronaut Payload Bag. Ellos van a verificar y van a dar un último review para ver qué procede y qué no procede. Yo sé que por mi experiencia con los vuelos cero gravedad, yo sé que hay muchas cosas que no proceden, por eso es que estoy tratando de que todos los experimentos que vaya a llevar ya hayan primero sido probados en vuelos anteriores, en vuelos de cero gravedad, para probar que realmente no hay ningún tipo de riesgo, y entonces luego adaptarme a lo que Blue Origin al final puede decir de sí o no basado en mi experiencia, pero sí es algo bien particular de cada astronauta y va a depender de obviamente las conversaciones previas que tú hayas tenido en tus weekly meetings con ellos y el proceso de intake cuando llegues a las facilidades. Esa es excelente pregunta por parte de Juan Carlos, y es una pregunta que teníamos todos básicamente, pero sí, Juan Carlos nos acordó de eso. Omar, vámonos un poquito más técnico, vamos a hacerle preguntitas más técnicas, a ver cómo se siente ella sobre esas cositas. Pues mira, Inés, te tengo que felicitar, y sé que hablo por los compañeros y los puertorriqueños. Estamos muy orgullosos que vayas a hacer este experimento en el espacio. Y también me identifico contigo en la parte de honrar a Papito Dios, ¿verdad? En todos los éxitos que uno tiene y los propósitos. Y el que me conoce sabe que yo amo la naturaleza más que la astronomía, todo lo relacionado a la naturaleza. Y mi pregunta va dirigida a eso. ¿Qué esperas experimentar al ver la Tierra desde el espacio por primera vez? ¿Y hay alguna perspectiva en particular que anheles o que te genere mayor curiosidad? Pues mira, yo sé que por lo que otros han experimentado, el ver la Tierra desde el espacio te cambia cómo tú ves la Tierra, cómo tú ves nuestro planeta. Y yo sé que ese maravilloso efecto overview o el efecto de perspectiva te cambia el cómo tú vas a ver el planeta.
Si te fijas, el planeta, nosotros, esta es nuestra casita. Sí. Y desde allá arriba tú te das cuenta de que todos estamos juntos en esta casita. Y que esa casita hay que cuidarla. Yo creo que después de este viaje, ustedes van a ver una IMED mucho más enfocada en lo que son temas de conservación ambiental, muy en especial con los océanos. Ya se acerca por ahí el Día de los Océanos, creo que es el día 8, si no me equivoco, el 8 de junio. Y yo creo que van a ver una IMED un poco más volcada a lo que es retomar con más énfasis el hecho de utilizar la robótica submarina para unir lo que es el inner y el outer space y poder entonces concientizar a la gente y darle las herramientas a los estudiantes para que desde pequeñitos empecemos a conservar un poco más nuestros océanos. Es un tema que nos compete mucho a nosotros como isla, porque lo estamos viendo en San Juan, las erosiones en la costa, en el área del condado, lo estamos viendo acá también en el área de Galveston, que es donde yo doy clase. Yo tengo mi escuela hasta 3 minutos del Golfo. Se podrán imaginar que realmente pues nosotros vemos los cambios. Y yo creo que van a ver una IMED un poco más orientada a lo que es la conservación ambiental. Sí, ¿cómo podemos entonces utilizar lo que es el ambiente que nos da el espacio con ese retirar lo que es la variable gravedad para poder experimentar ciertas cosas que nos puedan ayudar en la Tierra a conservar los océanos sobre todo? Mi sponsor está bien enfocado en términos de lo que es el minimizar el impacto del blanqueamiento de los corales y el cuidar los océanos. Y con la experiencia mía en robótica submarina y ahora con todo lo que estamos trabajando en educación aeroespacial, unir el inner y el outer space, yo creo que es un área donde me van a ver muy sumergida, por así decirlo, dándole duro a lo que es la conservación de los océanos. Qué bueno. Interesantísimo. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa, pero nos quedamos aquí. Aymed, es que nosotros, pues, gracias a nuestro auspiciador, pues estamos transmitiendo todos estos podcasts, así que voy a dejar a Lorna, que es nuestra presentadora oficial de nuestro auspiciador. Este episodio llega gracias a Sky Safari, la aplicación que convierte tu celular en un observatorio personal. Explora las constelaciones, la luna, las estrellas y los planetas en tiempo real con Sky Safari, el universo en la palma de tu mano. Aquí estamos de regreso, luego de darle las gracias a nuestro auspiciador Sky Safari, que es el que nos permite llegar todas las semanas a todos ustedes. Así que vamos ahora a seguir con las preguntas. Lorna, ¿qué te gustaría preguntarle a Aymed? Yo tengo más que una curiosidad, es también un deseo de qué le podemos decir a esos maestros y comunidades estudiantiles que les interese comenzar con la robótica submarina tomando en consideración lo que son las ciencias espaciales. O sea, cómo se unen, cuál es esa estrategia quizás para enseñarle a los estudiantes ambas cosas, porque sé que has estado involucrada con robótica submarina y también este interés particular por la conservación de los recursos. Así que, ¿qué le podemos decir a esos maestros que quizás están pensando en hacerlo, pero no se han atrevido? Pues mira, en los campos de educación aeroespacial y el de robótica submarina son dos campos que siempre les van a llamar la atención a los estudiantes, porque es algo diferente. No es lo tradicional de, por ejemplo, la matemática en un papel, es algo más hands-on. Es algo que te permite trabajar lo que es el desarrollar las destrezas de solución de problemas, a la misma vez que adquieres destrezas técnicas a través de actividades que te van a permitir el poder resolver un problema del mundo real. Lo que tenemos detrás de mí en pantalla, mi background, es el Neutral Buoyancy Lab. Y el Neutral Buoyancy Lab, la piscina, la famosa piscina, que es si no es la piscina más grande del mundo, porque creo que construyeron otra, pero no estoy muy segura de eso. Tengo que buscar ese dato, se los debo. Los astronautas practican en la piscina para poder entonces ellos aprender a manejar su cuerpo
y trabajar lo que son las futuras tareas que van a hacer en la estación espacial cuando haya una caminata espacial. El agua es un componente bien, bien importante. Cuando yo trabajé la sesión en NASA SIG de una caminata espacial, simulando una caminata espacial utilizando un robot, el trasfondo detrás de esto era que los estudiantes se interesaran en poder trabajar la simulación de una caminata espacial y aprender acerca del espacio a través del uso de un robot. Y ese robot iba a ser el astronauta. Y entonces el astronauta, tú sabes que cuando el astronauta está allá arriba, utiliza ciertas herramientas. Y esa es la realidad. Ellos tienen su taladro especial, tienen su llave especial, y todo esto, ellos tienen que trabajar y crear una herramienta como las herramientas que usan los astronautas o como las que van a utilizar durante las misiones de Artemis, y las tienen que aprender a crear. Tú estás exponiendo a ese estudiante a primero hacer un proceso de ingeniería, de diseño de ingeniería, a crear, a probar, a analizar los datos, ver cómo entonces las pruebas fallaron, no fallaron, qué se puede mejorar y aplicarlo a un problema del mundo real, como en este caso, ok, sí, vamos a trabajar cómo un astronauta va a arreglar este aspecto de la estación espacial, qué herramientas ese astronauta necesita para arreglar ese aspecto de la estación espacial, por ejemplo, desatascar el panel solar que está atascado, qué herramientas él necesita y cómo lo puede hacer a través de la manipulación de un robot. Hubo unas misiones, no sé si lo recuerdan, las famosas misiones de NEEMO. NEEMO fue un proyecto de NASA hace muchos años. Ahora NEEMO está privado, lo tiene la Universidad de Florida, y la NASA envió varios astronautas, entre ellos Joe, que fue uno de los que dirigió una de las misiones, y ellos llevaban a sus astronautas allá abajo al fondo marino para que ellos practicaran con ciertas herramientas para prepararse para ciertas misiones. El ambiente acuático te provee a ti la oportunidad de no solamente adaptar tu cuerpo, sino también aprender a manejar herramientas para trabajar ciertas situaciones. Y a partir de esas situaciones, no todo es color de rosa, porque no todo es color de rosa. Cuando tú estás practicando, quizás te sale algo de que, se te cayó la herramienta. ¿Qué vas a hacer ahora? Porque si estás en el espacio, la perdiste. Sí. ¿Qué tipo de acciones quizás, o cómo vas a agarrarla? ¿Cómo lo puedes hacer para evitar que eso ocurra? Porque mientras estás en el proceso de práctica, si estás en NEEMO, te bajaste y la cogiste del fondo del mar. Si estás en el NBL, probablemente uno de los buzos te la traiga, porque cuando tú estás haciendo prácticas en la piscina, contigo como astronauta van 3 buzos. Uno para controlar el cuerpo, ayudarte a controlar el cuerpo, otro para ayudarte a trabajar lo que son las herramientas, y el otro que es el que está grabando. Que no están en el espacio después. Que no van a estar en el espacio. Es un proceso, el acuático, esa unión te va a permitir a ti trabajar otras acciones. Nosotros, por seguridad, en términos de los estudiantes, ¿verdad? No podemos llevar a nuestros estudiantes a la piscina, pero sí podemos llevar un robot submarino a sus salones de clase. Yo lo tengo en el mío. Un storage tote de estos de Walmart de $5, lo llenas de agua, pones el robot allá adentro y le pones unas cuantas cositas para que ellos diseñen una herramienta que las cojan. Oye, ya ahí tienes una actividad para estos estudiantes. Esa sangre de maestra no se te quita jamás. Muchacho, nació con ese don. O sea, eso no se va. La vieja sí o sí. O sea, es algo que te puedes vincular. Si vas a hacer nosotros hicimos experimentación para una de las ferias aquí de ingeniería y de ciencias en Houston. Nosotros tuvimos nuestros estudiantes que participaron haciendo una investigación acerca de flotabilidad neutral, con semillas y todo, y ellos simularon como si estuviesen en el Neutral Buoyancy Lab esas semillas. Sabes que tiene que estar bien sellado, porque si se le mete el agua y hasta ahí llegaron las semillas y los sensores. Son cosas que
tú puedes proveerle a los estudiantes con un poquito de creatividad para que ellos se sientan a gusto, les pique la curiosidad y salga esa chispita que nosotros necesitamos para que ellos puedan desarrollarse y continuar, ¿verdad? Formándose en ese campo. Y una de las cosas que yo considero que ha sido una bendición para mí, y lo vi mucho en Puerto Rico cuando estaba en Puerto Rico, es que es importante para las niñas el que ellas puedan ver modelos féminas haciendo cosas que usualmente hacen los varones en ese campo. Todavía nosotros, si vemos, NASA ha tratado bastante de balancear Blue Origin con todas las tripulaciones que han sacado, han tratado siempre de mantener un balance y es de colocar mujeres en las misiones para que puedan inspirar otras niñas que vienen subiendo, sobre todo aquellas que les interesan ramas de lo que es lo que nosotros llamamos STEM, que son normalmente o tradicionalmente dominadas por hombres. Yo estaba leyendo un estudio o una investigación que salió hace varios días atrás en uno de los periódicos de la isla, donde decía que estaba shifting, estaba cambiando, que ahora más féminas se estaban graduando y los varones se estaban quedando atrás. Y estoy bien segura que eso es el reflejo que se está viendo en la isla, es también el reflejo que se está viendo a nivel mundial. Y es porque están habiendo más y más mujeres que estamos dando el ejemplo para que las demás niñas puedan ver que sí se puede, porque realmente ese es el mensaje detrás de la misión de nosotros. Enviar ese mensaje de que tienes que creer en ti mismo, de que si tienes un sueño, conviértelo en una meta, trabaja tu meta para que conviertas ese sueño en una realidad. Y fue lo que yo hice. Y mírame, me funcionó, ya voy a ir al espacio. Pero a nuestras niñas, eso es una cosa que hay que trabajarles y hacerles entender que, oye, sí se puede. Y mis estudiantes me lo dicen, mira, Miss Medina, yo no sé cómo tú puedes con esas uñas, pero sí, con esas uñas, mira, con esas uñas, con estas uñas, ellos miden cuánto es que tienen que cortar del cable, con estas uñas yo pelo el cable si no aparece el white stripper porque alguien se lo llevó para la práctica y no lo debo devolverlo. Tienes de herramienta. Sí, no, ya las usan mis uñas de herramienta y ellas pueden ver que una maestra, una fémina, que sí tiene el pelo arreglado, se hace las uñas, se pinta los labios, también taladra, sorda, hace robot y pone cohetes a volar 5,000 pies de altura. Sí se puede. ¿Por qué no? Claro que sí. Y es el paradigma que hay que cambiar. Empezó hace muchos años conmigo en Puerto Rico. Cuando yo estaba con robótica submarina, yo me acuerdo mi primer año de robótica submarina, al frente de robótica submarina, eran 103 estudiantes y de 103 estudiantes solamente 11 eran féminas. Ese fue el primer año de robótica submarina en Puerto Rico. El segundo año, que fue el boom, el segundo año, nosotros en Puerto Rico, en el natatorio, en la competencia, pusimos 200 teams a competir, algo que no se había visto jamás en la historia de Seaperch, porque generalmente a la competición internacional nada más iban 100. Y nosotros metimos 200 teams de robótica submarina en el natatorio, que yo me acuerdo que la que en aquel entonces estaba dirigiendo Seaperch fue la isla y se quedó sorprendida con cómo nosotros manejamos todo aquello allí. Y cuando tú miras a ver el cambio en la demografía del programa en Puerto Rico, 40% niñas, 60% varones, en cuestión de meses. ¿Por qué? Porque la que veían que iba a las escuelas y la que veía que adiestraba a los maestros y la que veía que se iba con ellos de gira, y el paradigma cambió. Y se mantuvo por muchos años, cuando yo estaba en la isla, lamentablemente pues ya eso ha cambiado, ya yo no estoy en la isla, ahora hay otra persona que tiene el programa, no sé cómo está la demografía, sí, porque me he mantenido en comunicación con los maestros que también en algún momento dado fueron mis maestros en el programa de robótica submarina y me dicen, Amy, nosotros extrañamos mucho ver tu figura en lo que es la presencia de robótica en la isla, porque César y Wenceslao son mis amiguitos, los quiero mucho, pero ellos son varones. Entonces tú ves que en todo lo que es las competencias, los que manejan son varones y por ende los teams de robótica hay más varones que féminas. Claro. Porque es el approach.
a pesar de que las coaches son mujeres, pero es lo que lamentablemente estamos viendo. Y hace falta una figura femenina en la isla que dirija uno de los programas para que esto vuelva otra vez a tener este shift, que lo estamos viendo en las universidades, porque lo estamos viendo en las universidades. Pero en la isla, en lo que va creciendo esa generación de ahora, lamentablemente lo que estamos viendo es que hay otra vez ese vuelco a... Está volviendo dio dos pasos hacia adelante y después entonces está retrocediendo y eso, estamos a tiempo, que es lo más importante. Estamos a tiempo y una de las cosas que los maestros que estuvieron conmigo que me dicen y me mantienen informada de las cosas que pasan en la isla es que por eso es que yo para poder minimizar ese impacto y continuar con presencia en la isla, porque no me he desconectado, es que no me ven en la radio ni en la televisión como me veían antes cuando tenía robótica, porque no hay competencias de por medio, es puro material educativo, es puras oportunidades y yo calladita me veo más bonita, so yo prefiero hacer las cosas backstage. Prefiero, ¿verdad? Lo que es el trabajar esto backstage y cada vez que hay algo que yo sé que pueda beneficiar a la isla, pues yo ahí voy. Ahí está esto, voy a estar en la isla estos días para training, ISS Mimic, ahí lo tienes, el kit completo, gratis, con todo y Raspberry Pi, con todo y monitores para que tengan la estación en su salón de clases con telemetría directamente desde el espacio. Y así con muchas otras cosas. Así que ahí vamos. Seguimos trabajando, calladitos, poniendo nuestro granito de arena para desarrollar a nuestro trabajo. Y para que entonces las nenas vean que sí, hay presencia en la isla de una fémina que todavía está ahí dando la batalla para que esa imagen de que sí se puede, de que las nenas sí también pueden, pues se mantenga viva. Y nosotros aquí tenemos una buena representación porque Lorna es la voz cantante aquí, básicamente la que manda aquí es Lorna. Ella va a decir que no, pero sí, ella es la que manda aquí. No, esto es trabajo en equipo, pero en la dirección de que estabas, te escucho hablando de robótica, yo fui de las primeras en Puerto Rico, de las primeras coaches y que estaba a cargo de equipos allá para el 2008. Entonces, precisamente coincido con Aymet porque hubo un periodo de avance. Yo llegué a tener unos equipos bien equilibrados, donde tenía, digamos, 50 y 50. Wow. Luego regreso como en el 2015 y mi equipo del 2015 no había ninguna nena, ninguna. Y luego de eso, cero. Y no conseguí, lo intenté de muchas formas. En ese momento fueron solamente un equipo y solamente varones. Luego me voy dando cuenta y ese escenario porque hace poco estuve trabajando en una competencia aquí en Puerto Rico enorme. Y es que está habiendo también un interés particular de los estudiantes por un tipo de robótica, cuando hablamos de robótica, que no se circunscriba solamente a cuando ensamblamos el robot, sino también a ese enfoque en la programación. Y eso aquí en Puerto Rico nos queda mucho camino por recorrer. En lo que tiene que ver con codificación, lo que tiene que ver con programación, el uso de sensores, microprocesadores y demás. Y eso ahí no estamos todavía uniendo ambas áreas de manera que tanto niñas como niños se vean en la misma posición. Que todo sea nuevo como sería, y es bastante nuevo, a toditos vamos a trabajar juntos. Y eso es lo que ha pasado últimamente, desde lo que he visto y lo comparo con el 2007, 2008. Ahora. Pero eso es bueno porque tenemos mucho trabajo. Así que a mí me gusta cuando ocurren estas cosas, porque ahora hay mucho por recorrer y ayudar a esos estudiantes. Y ayudar a los demás para que... también. Es un reto que yo estoy seguro que yo vuelvo y digo lo mismo, y vuelvo y digo lo mismo con los desarrollos profesionales, porque es que es la única manera en que nuestros maestros puedan cultarse, puedan formarse y puedan tener acceso a las oportunidades y no solamente eso, hacer el networking. El networking es algo súper importante, es lo que te va a abrir las puertas y es lo que te va a decir, mira, este grande está aquí, llénalo para que eso te llegue a tu salón de clase.
Así que yo voy a aprovechar el foro. Me disculpo anticipadamente, pero voy a aprovechar el foro para exhortar al Departamento de Educación y a exhortar a los directores de escuelas privadas a que por favor tomen en serio el desarrollo profesional de sus maestros y envíen a sus maestros a desarrollo profesional fuera de Puerto Rico. Hay buenísimos desarrollos profesionales en Estados Unidos y en Europa y también en Latinoamérica. Si un maestro les pide, por favor, desarrollo profesional, traten de hacer maravillas. Yo sé que los presupuestos están bien ajustados, pero créanme que vale la pena. Vale la pena. Porque lo que van a ver y el cambio que van a ver en sus salones y en sus escuelas, que es un cambio que se transmite a cómo la escuela como tal, en proceso de lo que es el grado de la escuela, la nota, la famosa nota de la escuela, eso se refleja. Porque una cosa lleva a la otra. Cuando un estudiante aprende motivado y cuando un estudiante aprende porque le gusta, le interesa, se refleja más y no solamente en esa área en que el estudiante le gusta, por ejemplo, la ciencia. Por default se refleja en otras áreas. Porque cuando un estudiante, y esto es lo que la gente a veces no sabe, cuando un estudiante pasa por un proceso de competición, por ejemplo, los míos en robótica submarina, que yo sé que en Puerto Rico también lo hay, y pasa lo mismo con el proceso de robótica, porque en algún momento dado nosotros los maestros sabemos que hay que desarrollar otras cosas. Estas actividades son cross-curriculares. Estas actividades, sí tú montas el robot, pero tú tienes que tener una libreta de ingeniería y tú tienes que recopilar. Tienes que recopilar la data y tienes que documentar el proceso. Ahí ese estudiante está desarrollando destrezas de escritura. Está desarrollando destrezas de comprensión de lectura y de análisis, porque hay que hacer research, hay que hacer investigación, hay que ir a ver qué otros hicieron antes, qué funcionó y qué no funcionó, para que entonces tú tengas ideas y desarrolles tu propio modelo o tu propia investigación. Tú tienes que ir a la historia, a buscar en la historia qué funcionó y qué no funcionó en ese research. Tú tienes que también desarrollar unas destrezas de comunicación verbal y comunicación escrita a través de ese technical report. En muchas competencias les piden que hagan una presentación oral. Y si lo vas a hacer en inglés, en el caso de Puerto Rico, si lo vas a hacer en inglés, pues entonces ahí también entra el inglés como segundo idioma, el poder desarrollar a nuestros estudiantes en el inglés como segundo idioma, porque muchos de ellos en algún momento dado van a cruzar el charco, esa es una realidad, y van a cruzar el charco y van a venir acá a estudiar. Y necesitan esa fluidez en el inglés, tanto escrito como oral. Estas actividades que no solamente involucran la ciencia, porque en el caso de los robots involucran la ciencia y la matemática, la física, la química, porque si estamos trabajando alguna investigación con los robots, en el caso de la robótica submarina, no sé si todavía la isla lo corra como yo lo corría antes, pero nosotros hacíamos investigación. Les abre las puertas para trabajar otras áreas, y cuando tú ves todas las materias se unen, porque hasta educación física, cuando tú vas a hacer un proceso de preparación para adiestrarte para competir, tú tienes que físicamente estar apto para poder practicar con ese robot quizás 2-3 horas en piscina, porque eso era lo que pasaba cuando yo tenía los míos, y yo sé que hay varios maestros en Puerto Rico que aún continúan con mi mismo proceso de adiestrar a sus estudiantes 2-3 horas en piscina con el robot, sobre todo cuando están probando herramientas o están probando algo que le están haciendo al robot, quizás motores nuevos, una nueva forma de trabajar el proceso de sellar los motores. O sea, hay un proceso también de preparación física de ese estudiante cuando va a exponerse quizás a ambientes exteriores no controlados, como en el salón de clases con aire acondicionado, si es que lo hay en la escuela, porque sabemos que hay algunas escuelas, como en las escuelas públicas, que no lo hay. Sabes que es un proceso, cuando tú vienes a ver, es un proceso rico porque une todas las materias y les da paso a que ese estudiante pueda desarrollarse de una forma, ¿verdad? Una forma completa y una forma en la que les va a permitir sentirse confiado y poder ejecutar. Y si ese estudiante ejecuta bien y le gusta lo que está haciendo, en algún momento dado se va a reflejar el cambio en la escuela y en la comunidad escolar.
es una comunidad escolar que va a coger orgullo de lo que está haciendo su estudiantado y entonces va a apoyar más. Si la escuela está unida y la escuela siente que sí se puede y que hay ese clima de confianza, mira, cuando vengan las pruebas eso se va a notar y las notas de la escuela van a cambiar. Eso es un proceso que realmente vale la pena, pero todo empieza con el desarrollo profesional del maestro para poder capacitar a ese maestro con las herramientas que necesita para entonces poder ayudar a que esto realmente pueda suceder en las escuelas del país. Jaime, es increíble escuchándote. Obviamente, entré al podcast, conocía bien poco de ti, obviamente te hice el acercamiento para estar con nosotros, dijiste que sí inmediatamente, pero me diste a mí otra visión y ahora que te conocemos y estamos escuchándote, nos está dando otra visión de por qué te escogieron a ti para esto. No escogieron a cualquiera, escogieron una maestra dedicada, una persona que se nota que le apasiona todo lo que está haciendo. A mí se me paran los pelos, bueno, los de la cabeza no, pero en la realidad, porque estás, esa emoción, esa dedicación de educar a través de lo que estás haciendo, de todo lo que estás haciendo, todo en tu vida ahora mismo tiene un propósito y es educar. Y es impresionante. Vas a ir al espacio, vas a darte la trillita como todo el mundo habla por ahí, pero esa trillita va a tener un propósito. Y eso vale mucho, vale muchísimo. Qué bueno que te escogieron a ti, qué bueno que te auspiciaron, y qué bueno que eres boricua, qué bueno que eres ponceña, aunque no somos ponceños nosotros, pero adelante. Y definitivamente estamos bien orgullosos. Vamos a las últimas preguntitas de forma rapidita para terminar y no quitarte más tiempo porque has estado con nosotros mucho tiempo y te lo agradecemos de todo corazón. Mira, una de las cosas que yo le digo a mis estudiantes es que cuando tú estás creciendo, tú tienes que tener mucha conciencia de lo que tú haces. Y en algún momento dado, ¿verdad? El tema va a salir. Ahora nosotros estamos viendo en los medios de comunicación, en las redes sociales, que nuestros estudiantes pasan mucho tiempo en las redes sociales. Y ellos no tienen ni la menor idea de lo peligroso que puede ser si las redes sociales se usan de una forma errónea. Exactamente. A mis estudiantes, yo les tengo, yo soy bien mamá. Yo soy bien mamá en mi salón de clase, eso es ahí. I'm second mom y ellos saben la historia de las chancletas voladoras, porque eso es bien característico de todas las mamás hispanas. Y en mi salón era una chancleta voladora, pero hay un mensaje en la pizarra. Y a mis estudiantes yo siempre les exhorto que tengan mucho cuidado con lo que ponen en las redes sociales. Cierto. Cuando tú estás pasando por un proceso de selección como este, que tú eres candidato a trabajar una posible ida al espacio, tu sponsor y la compañía que te va a viajar, ellos van a hacer un estudio exhaustivo de quién eres tú. Sí. Van a hacerte tu background check, porque ellos tienen que representarlos bien. So, una de las cosas que mi sponsor hizo fue hacer un background check completo, sobre todo de las redes sociales. Y las redes sociales te dan a reflejar lo que tú eres, cómo tú eres en realidad, lo que pones, cómo te expresas, incluyendo la redacción, cuántos errores ortográficos cometes. So, me están escuchando, es la misma cantaleta que yo llevo en el salón de clase. Pero qué bueno porque se le está llevando el mensaje a los estudiantes. Pero lo tengo que decir, joven que me escuchas, sí, las redes sociales son un buen medio de comunicación para mantenerte informado, pero tienes que ser responsable cuando las uses. Claro. Porque todo lo que tú pones ahí se queda. Y cuando te llegue la oportunidad, ahora no, porque quizás estás en lo del high school o en lo de intermedia y existe este reto de TikTok y lo voy a hacer y lo voy a subir. Pero cuando tú llegues a tu edad madura, 20, 30, 40, y empiecen las compañías a reclutarte porque vas a trabajar, te van a hacer un background check y aunque no te hagan el background check, van a hacer el background en las redes sociales. Sí. Y ahí va a salir todo lo que has puesto porque aunque lo trates de borrar, eso va a permanecer ahí. Cierto. A mí me hicieron un background check, no solamente de eso,
también hicieran un recorrido por toda mi trayectoria. Todos los premios que yo había ganado, todos los grants que había manejado, los grants privados y los grants de NASA que se me otorgaron para el salón. O sea, ellos hicieron un estudio bien exhaustivo de mi persona y de mi carrera profesional. Es bien importante que traten de ser bien cuidadosos con cómo se expresan y lo que ponen en las redes sociales, porque en algún momento dado, todo lo que tú pones ahí se queda ahí y va a salir reflejado. Y yo he sabido de gente, muchísimas personas, buenísimo, que no les han dado las posiciones porque han encontrado algo en las redes sociales. Es bien importante que creemos un poquito de conciencia en nuestros jóvenes a que tengan cuidado, mamá y papá que me escuchas, monitorea las redes sociales de tus hijos. Existen controles de padres para traquear eso. Limiten el teléfono, siéntense a conversar con sus hijos, porque ustedes no saben todos los peligros que hay. Yo soy maestra y lo sé y me sorprendo y trato de proteger a mis nenes porque son mis nenes, ellos son como si fuesen mis hijos. Así que traten de conversar con sus hijos y mantenerse al tanto sobre todo de lo que ponen en las redes sociales, porque tarde o que temprano eso les va a impactar de una forma o positiva o negativa en su vida, porque mira, hay que hacerlo también. Hay gente que utiliza las redes sociales para llevar información, como lo hacen ustedes, como lo hacen, claro. Lo hacen muchísimos otros medios de comunicación y como lo hacen otros maestros, llevando las oportunidades de desarrollo profesional y oportunidades para desarrollar proyectos a través de las redes sociales, y eso está muy bien. Yo estaba un poco apática en ese sentido, pero ya estoy un poquito corriéndole también a lo que son las redes sociales. Yo obviamente tuve mi proceso con NASA también como candidata para astronauta y me limité por muchos años en utilizar las redes sociales en términos personales o el fanpage. Ya que mi proceso con NASA, ¿verdad?, terminó y ahora estoy haciendo el proceso con Blue, pues ya ahora estoy un poquito más tratando de trabajar ese aspecto. Ya me habían peleado, ¿por qué no tienes Instagram? Ya creé mi cuenta de Instagram, está ahí, Amy25. Muy bien, te vamos a seguir. Porque obviamente, ¿verdad?, pues me lo pidieron, pero había sido bien cuidadosa porque yo sí sé cómo es el proceso para cuando tú estás siendo considerado para ser astronauta, y es un proceso completo. A nuestros estudiantes que por favor sean conscientes y los papás que monitoreen, porque es importante saber lo que hacen nuestros hijos. Eso, qué casualidad, porque cuando te escribí, precisamente te envié mis redes sociales para que conocieras un poquito de mí, porque me quería presentar contigo. Aymed, cuando tú regreses a tierra de este maravilloso viaje que vas a hacer, nosotros esperamos, ¿verdad?, que tú utilices tu experiencia como has dicho, ¿verdad?, en tu trayectoria, pero tienes planes no solamente para Puerto Rico, que sé que lo vas a hacer, y es bueno que los publiques y lo comuniques con Nelson y las demás entidades para tener más alcance, porque todos estamos aquí con un fin de educar, y mayormente nosotros aquí en Puerto Rico necesitamos aumentar esa dinámica de estudiar carreras largas, profesionales. Así que en ese término, ¿tienes planificadas charlas, talleres y proyectos? Yo me imagino que sí, porque eres tremenda educadora, pero tengo que hacer la pregunta. Pues mira, sí. Después del vuelo, probablemente esté visitando la isla con mi patrocinador. Qué bueno. Yo le he hablado mucho de Puerto Rico y él realmente quiere venir. Tiene una agenda muy apretada, pero sí, quiere venir a Puerto Rico. Sí voy a estar yendo a Puerto Rico después del vuelo, casi inmediatamente después del vuelo. Es una de mis prioridades antes de ir a México. Porque bueno, sé que en México va a tomar un poquito más de tiempo. México es muchísimo más grande que Puerto Rico. Ahí el Media Tour en México va a durar un poco más de un mes. El proceso, ¿verdad? Pues yo pedí que Puerto Rico fuera primero y entonces pues ellos me lo van a conceder. Sí voy a ir a Puerto Rico en algún momento. Yo voy a estar entonces, me imagino que me van a invitar
algún tipo de conferencia o algo así, ya lo he hecho previamente, así que sí estaré por allá. Con ISS Mini, que es el proyecto que tengo ahora mismo del ISS National Lab, en algún momento dado voy a estar visitando la isla, pero esta vez no como la Amy astronauta, sino como la Amy de ISS Mimic, para entonces adiestrar los maestros y que ellos puedan entonces formar a sus estudiantes en términos de lo que es el proceso de construir la estación. Así que ese sí va de seguro cuando, no sé, porque dependo de que se dé el vuelo primero. Claro. Para entonces después tratar de combinar las agendas, porque obviamente pues voy a seguir como maestra, yo vuelvo a mi salón de clase. Así que voy a compartir mi experiencia con mis estudiantes, con el pueblo de Puerto Rico, y sé que hay un media tour completo para algunos países de Latinoamérica. Sé que Colombia está en la agenda también. En algún momento dado me imagino que Chile, porque es donde el sponsor tiene sus farmacias, o estos son los primeros puntos que vamos a tocar. Bueno. Sé que en algún momento dado me voy a estar moviendo alrededor de Estados Unidos en conferencias relacionadas a maestros, como lo es el Space Conference en Kennedy, como lo es quizás el NSTA, que es la conferencia del National Science Teacher Association. En algún momento dado, sí. Para Puerto Rico, pues es algo que hay que trabajar, porque Puerto Rico tiene una agenda diferente y hay ciertos procesos que se dan en Puerto Rico, ciertas actividades que corren diferente a como corren en Estados Unidos. O sea, que hay una conferencia de microgravedad que se da usualmente en diciembre, que de hecho yo he ido, Yajaira fue también, Yajaira Sierra Sastre, y sé que hay otras conferencias también más relacionadas que a la educación que a lo que es la industria espacial. En algún momento dado, pues cuando reciba la invitación, pues ya mi sponsor sopesará, ¿verdad? Porque esa es una de las cosas también que hay que aclarar. Ya yo no me gobierno solita. Ajá. Yo tengo un contrato de 2 años con mi sponsor para poder entonces trabajar este Media Tour y el hacer otras cosas que queremos hacer para Latinoamérica, que incluyen campamentos de verano. No este año, campamentos de verano, talleres de desarrollo profesional a distancia y en persona para los maestros alrededor de América Latina, incluyendo Puerto Rico, obviamente. Pero eso es algo que más adelante vamos a estar revelando los detalles, porque estamos esperando realmente, ¿verdad?, que el vuelo se dé primero, trabajar el hecho del vuelo y entonces después el documental. Hay muchas personas que no lo saben, yo en muy pocos medios de comunicación lo he dicho. Mi sponsor está creando un documental acerca de mi experiencia como la primera maestra hispana. Así que ellos están trabajando en esa recopilación de imágenes y de experiencias desde que visitamos el Rocket Factory para hacer el anuncio, la IMED de la escuela, Miss Medina, y entonces pues en algún momento dado, luego del vuelo, vamos a estar visitando Puerto Rico. Yo espero visitar mi ciudad natal, espero ir a mis escuelas, por lo menos si no me da tiempo de ir a la escuela elemental, me gustaría ir a Ponce High School, que es mi alma mater, y entonces hacer algunos B-roll y quizás hablar con algunos de mis compañeros de aquel entonces. Tengo Víctor Quiles, que es el maestro de coro de la Ponce High. Él está ahora mismo en Ponce High como maestro, pero cuando nosotros estudiamos juntos. Son cosas que ellos quieren trabajar para añadir en el documental, y entonces el documental luego lo vamos entonces a liberar para compartirlo en diferentes festivales de cine, y en algún momento dado se va a presentar en la isla, así que es una bonita oportunidad para que la gente vea la experiencia completa y para inspirar también a los niños y niñas que realmente, ¿verdad? Como dice Krista, son el futuro de nuestro país, es el futuro, es la generación de Artemis y la generación de Marte. Ella tenía un lema bien especial que nos llega a nosotros los maestros, y es I touch the future, I teach, porque realmente eso es lo que hacemos nosotros en el salón de clase. Los maestros, los ingenieros fabrican puentes, los científicos crean cohetes, los artistas hacen pintura, pero nosotros los maestros hacemos todas las profesiones. Eso es verdad.
Eso es verdad. Y lo hemos notado solamente con escucharte en este tiempo que estamos en el podcast, te escuchamos y ya definitivamente eso es así. Nos hace muy orgullosos. Qué bueno que estás haciendo eso y qué bueno que eres maestra, qué bueno que eras puertorriqueña. Vamos a la última preguntita con Juan Carlos. Antes de terminar, lamentablemente tenemos que terminar, pero no, antes de eso, si viene para Después Puerto Rico, me tienen, después del vuelo me tienen. Me invitan y después del vuelo pues, hablamos solamente del vuelo. Oye, ya lo dijo, ustedes lo escucharon. Sí, Después del tomando vuelo, nota. la vamos a tener con nosotros para esa experiencia, que nos cuente esa experiencia de cómo fue y ahí nos puede dar más detalles porque ya la liberan de todo ese, de toda esa, de poder hablar. Pero vamos con Juan Carlos para terminar rapidito la última preguntita. Juan Carlos, por ahí. Sí, quería saber, después de todo lo que has dicho, ¿verdad? Nos has contado, ¿cómo tú visualizas el futuro, ¿verdad? De la educación de las ciencias, especialmente las ciencias espaciales, ¿verdad? Y cómo tú visualizas la oportunidad de otros maestros, el tener la oportunidad de, yo sé que estos vuelos son carísimos, ¿no? Y se requiere de un sponsor, como tú lo acabas de mencionar, pero ¿cuál es el ambiente dentro ¿verdad? De todo este mundo en donde tú te encuentras ahora mismo? Que se ve en un futuro de que otros maestros sigan replicando, ¿no? La experiencia que tú tienes. Pues mira, primero que nada hay que poner a la gente en contexto. Hace muchos años se hablaba de una revolución industrial. Nosotros estamos viviendo ahora mismo lo que es una revolución espacial. El término de Space Revolution viene porque todas esas cosas que NASA como agencia de gobierno estaba haciendo, ahora es la empresa privada la que está tomando la batuta. Y para un ejemplo, SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic. Ellos son los que están tomando ahora la batuta. Las empresas privadas son las que están haciendo posible que los vuelos para el espacio se puedan dar. Ya no es algo exclusivo de lo que es, de lo que en algún momento fue NASA. Si no eras NASA astronaut, no podías ir al espacio. Gracias a estas compañías privadas, están poniendo la oportunidad en manos de gente como tú y como yo, alguien común y corriente, que fue en algún momento dado de lo que el presidente quiso hacer con Krista McAuliffe, darle la oportunidad a una persona común y corriente de ir al espacio. Ese fue el reasoning behind el Teacher in Space, poner a alguien común y corriente en el espacio. Y estas compañías privadas, ahora con el capital que tienen, pues están haciendo posible que eso sea una realidad. En el caso de Blue Origin, el cohete es 99% reusable. Cuando hablamos de un cohete reusable, es que todo, cápsula, booster, engine, todo se reutiliza. Y cuando tú reutilizas el cohete, estás abaratando los costos. Cuando tú abaratas los costos, puedes mantenerlo menos elevado para que haya más gente que pueda acceder a ese proceso, a ese servicio o a esa oportunidad. Así que yo veo este camino de la revolución espacial, donde las agencias privadas están permitiendo la entrada de gente como tú y como yo al sector aeroespacial, lo veo con mucha apertura para que, y lo estamos viendo, estudiantes, la misma NASA como agencia de gobierno, pueda enviar sus investigaciones en vuelos suborbitales o en vuelos hacia la estación espacial a través de proveedores privados. Lo estamos viendo con gente como yo, una maestra, un mortal común y corriente que no es un NASA astronaut y que va a tener la oportunidad de ir al espacio. Así que yo veo muchos de nuestros estudiantes que tenemos ahora mismo en la sala de clases en algún momento dado subiendo al espacio. Y con la apertura de enviar la primera maestra hispana y volar la primera maestra en un vehículo comercial, yo visualizo que va a haber muchísimos más educadores, muchísimos más maestros asistiendo a vuelos espaciales y no solo volando, haciendo ciencia. Eso es lo que yo visualizo. Importante. Y muchos de nuestros estudiantes serán esa generación futura que construirán los cohetes, los vehículos para poder moverse
en superficie lunar y en superficie marciana. Lo estamos viendo con los vuelos. Aquí hay una compañía en Houston que está preparándose para vuelos intergalácticos. Y son nuestros estudiantes los que van a estar encargados de que eso se convierta en una realidad. Así que la entrada del sector privado a la industria aeroespacial abre las puertas para que más gente como tú y como yo podamos tener esa experiencia y podamos inspirar a los demás. Así que mi mensaje para todos aquellos maestros y estudiantes que me están escuchando y para toda la gente de Latinoamérica, ¿qué les puedo decir? Nunca dejen de creer en ustedes mismos. Si tienen un sueño, conviértanlo en una meta, trabajen duro para lograrla, para convertir ese sueño en una realidad. Por más obstáculos que se le presenten en el camino, y se les van a presentar porque la vida no es color de rosa, Dios te va a probar y Dios te va a mandar muchas pruebas. Es importante tener fe en Él y tener fe en ti mismo. Siempre tienes que creer en ti mismo y creer que sí puedes. Nunca dejes para un lado o nunca dejes que nadie te quite tus sueños. Eso es algo bien importante. Van a haber en esta vida muchas personas que van a decir, pero tú estás loca, porque fue lo que me dijeron a mí. Y mira, me voy para el espacio ya mismo. Bueno, así que es bien importante. Ya quisiéramos nosotros estar locos también. Que nunca dejes de creer en ti mismo y nunca dejes que lo habíamos comentado si nos atrevíamos o no nos atrevíamos, ¿te acuerdas? En uno de los podcasts. Sí. Pues yo sí. Si por mí fuese mañana, lo que pasa es que no puede ser mañana. Yo me apunto también. Así que nunca dejes de creer en ti mismo y recuerda que sí se puede. Lorna, qué mejor manera de cerrar este podcast que con ese mensaje tan positivo de Aymet, siendo maestra y a la misma vez teniendo esta experiencia de este vuelo que va a utilizar para fines científicos también. Así que vamos a despedir lo hago con tristeza, pero con la alegría de haber cumplido con todo lo que queríamos preguntarte y también que hayas dicho en vivo, o sea, no en vivo, en la grabación, que te íbamos a tener luego para que nos contaras cómo fue esa experiencia. Claro. Lorna, vamos a darle las gracias a la invitada y vamos a despedir el podcast como tal. Aymet, esto es de esos momentos que se convierten en historia, porque tenerte aquí cambia lo que tal vez la gente pensaba que era ese viaje. ¿Quién era Aymet? ¿Para qué va? Y llevas todos los sueños, el sueño de millones de personas contigo. Y a nivel personal, te doy las gracias por seguir tu misión en la vida. Porque eso es tan importante y vital para todos los seres humanos y qué bueno que eso es lo que estás haciendo y que lo disfrutas tanto. De parte nuestra, pues definitivamente vamos a seguir todos tus pasos, esperando que después de ese viaje todo va a salir súper bien y estés con nosotros y cuenta con este espacio para que ese sueño continúe, para que sigamos todos avanzando poquito a poco y que esa revolución espacial también llegue aquí a Puerto Rico a través de nosotros que somos divulgadores científicos y que nos encanta también y compartimos esa pasión. A quienes nos escuchan este episodio, usted, mire, dele like, compartan, comente y Universo en Frecuencia nos busca en las redes sociales para que nos sigan y estén muy pendientes a cuáles van a ser esos próximos episodios, esas noticias y todo eso maravilloso que es observar el cosmos a través de Universo en Frecuencia. Así que con eso tomamos una pausa y nos vemos entonces en el próximo episodio de Universo en Frecuencia Podcast. Hasta la próxima. Gracias a todos ustedes por la oportunidad y por invitarme y por tenerme aquí. ¿Qué les puedo decir? Manténganse pegaditos a las redes sociales de Universo y a las redes sociales de Blue Origin, que ellos van a compartir cuando ese Club Announcement se dé. Y todo el mundo pegadito el día del vuelo para que escuchen que en esa cápsula se va a hablar en español. Muy bien, importante. Nos vamos a comprometer que vamos a poner
todos los updates que dé Blue Origin, que lo hagas tú, o sea, todo lo que tenga que ver con tu vuelo lo vamos a poner en nuestra página. Gracias. Nos vamos a comprometer con eso. Así que, Norma, vamos a decirle a Imet nuestro lema para despedirnos. Bueno, todo en el universo es una energía en distintas frecuencias. Así que con eso nos despedimos y nos vemos en el próximo episodio. Gracias a todos.